Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Por lo contrario, cuando estamos agarrados de la mano del Señor, no habrá prueba, ni dificultad, ni nada que te pueda separar de la mano de Dios, que nos pueda separar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Alégrate familia! Hoy es un día lindo, especial, que ha hecho Dios para que te acuerdes de Él, para que confíes en Él y para que le pongas a sus pies toda tu vida, todos tus problemas. Vamos a hacerlo porque Él está atento a lo que te está pasando, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle ayuda. Así que hoy te invitamos a que recuerdes que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Cristo está ahí para ayudarte. Está esperando nada más a que tengas comunión con Él por medio de la oración. ¿Tú quieres que te ayudemos a orar? Mándanos un WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a que nos busques por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Acuérdate de ese nombre, Suena Familiar. Ahí vas a encontrar los programas grabados. Los puedes escuchar de nuevo, los puedes compartir. Es muy importante compartir la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo el micrófono Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie Ama la Vida y el tema de hoy, Vive haciendo la voluntad de Dios. Algunas personas harían cualquier cosa, así literalmente, cualquier cosa por evitar el dolor y el sufrimiento. Pero en este mundo pasaremos tarde o temprano por ese valle de sombras y de muerte. Como discípulos de Cristo, sin embargo, debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios en medio del sufrimiento y del dolor. El pecado, el cual produce condenación, tristeza, amargura, enojo y todas esas emociones, familia, se puede derrotar por medio de Jesucristo. Cuando nos concentramos en Él, cuando hacemos lo que Él nos está pidiendo, es como vamos a vencer. Cuando viene el sufrimiento y el dolor a nuestra vida, tenemos dos opciones, yo creo. Una de las opciones es amargarnos, preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Mira, que fulano, ¿por qué no le haces nada? Oye, y frases así de ese tipo. Nos enojamos con Dios, nos distanciamos de Dios cuando en Él encontramos la solución. Qué triste, ¿verdad? Que te alejes de la persona que tiene la solución a tu problema. Pero así pasa. La segunda opción es que en medio del dolor, el sufrimiento, la prueba, la enfermedad, vengamos a Cristo, confiemos en Él. Y le digamos, Señor, yo confío en ti a pesar de todo lo que yo estoy sufriendo. No necesitas explicarme nada, porque a veces decimos eso, ¿verdad? Señor, dime por qué me está pasando eso. Y a veces si Él nos dijera, no lo entenderíamos. Yo creo que es mejor decirle, Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto, pero yo confío en ti. Yo sé que hay un propósito detrás de todo esto que me está pasando, y yo confío en ti, y yo buscaré siempre hacer tu voluntad. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cuál de las dos opciones harás tú? ¿O en cuál de las dos estás? Sería bueno, familia, que busquemos hacer la voluntad de Dios aún en medio de las pruebas y del dolor. Porque una cosa muy importante que vamos a ver ahora es que cuando estamos en medio del dolor y vamos a Cristo, vamos a tener una empatía con Él muy importante. Vamos a entender. Si quieren, no es nada comparable, ¿verdad? Pero vamos a comprender el dolor que sufrió Jesús por mí, al querer venir a morir por mí, porque a Jesús también lo denigraron, lo corrieron, lo expulsaban de los lugares donde estaba, su misma familia no lo aceptaba, y lo más importante fue en la cruz, donde ahí llevó nuestros pecados. Oh Señor, qué hermoso eres, Padre. Gracias, Señor, gracias por venir a morir por nosotros, a sufrir por nosotros, por mí y por ti, y darnos salvación. Y haciendo una comparación, tal vez sea nuestro sufrimiento como un grano de arena, como un granito de arena en toda la inmensa playa, pero ese granito de arena nos puede llevar a tener empatía con Cristo y amarlo más.
Oh, Señor, tú quieres amar más a Cristo. Recuerda que tu dolor, aunque es infinitamente menor a lo que sufrió Jesús, nos sirve para eso, para caer de rodillas ante sus pies. Fíjate lo que dice 1 Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 1. Vamos a vivir imitando a Cristo, porque cuando venimos a Cristo en medio del dolor, hay victoria. Oh, Señor, qué hermoso, ¿no? Ahora, otra cosa importante, arma tu pensamiento como el de Cristo. A mí me gusta mucho esa parte donde dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Armados quiere decir que estructuremos, que reconstruyamos nuestros pensamientos al de Cristo. Y una invitación más. ¿Cuál es el plan que tienes tú para el resto de tu vida? Bueno, que el primer plan que tengas, el primer proyecto más importante que tengas, sea el de hacer la voluntad de Dios todos los días que te restan de vida. Seguimos con el tema, no te vayas. Viene Paco Barrón con algo muy importante que tiene que decirte. Buenos días, Paco. Adelante, te escuchamos. Gracias, Joel. Nos has recordado lo importante que es mantener nuestra mirada en Cristo. Amable auditorio, buenos días. Estoy muy contento de estar con ustedes. Les agradezco que nos acompañen esta mañana. Estamos muy atentos a lo que Dios nos ha estado hablando en su palabra y oramos para que seamos diligentes en ponerla por obra. Continuamos con la serie Ama la vida. El tema de hoy es Vive haciendo la voluntad de Dios. Para amar la vida es necesario vivirla en Cristo y con Cristo. Es decir, que la vida sin Cristo es realmente muerte, porque la muerte no solo es cuando hablamos de una muerte física, sino que muerte es separación de Dios. Los que hemos venido a vida nueva, la vida vieja ya no nos atrae. Eso ya murió para nosotros. Eso no debería ejercer ningún poder sobre el creyente. Respecto a esto, Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 4, versículos 3 y 4, lo siguiente: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagadeces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Tal vez usted sepa quién es John Newton. En caso que no lo sepa, le diré que él compuso uno de los himnos cristianos más hermosos y conocidos en el mundo, titulado Sublime Gracia. Al leer su biografía vemos que su madre se preocupó por instruirle en la palabra de Dios. Pero ella murió cuando John Newton tenía 7 años. Su padre se volvió a casar y la nueva esposa de su padre y su mismo padre pues no tuvieron interés en instruirlo en la palabra de Dios. Su padre era capitán de un barco, así que John Newton lo acompañó en sus viajes desde que tenía 11 años. Newton desarrolló un carácter rebelde, vivió con excesos y libertinaje. Newton escribió sobre sí mismo lo siguiente: yo era capaz de cualquier cosa, no tenía el menor temor de Dios ni la menor sensibilidad de conciencia. Newton tuvo muchos problemas por el estilo de vida que llevó. Con el tiempo obtuvo un trabajo en un barco que se dedicaba al comercio de esclavos. Incluso él mismo vivió como esclavo un tiempo. En una ocasión, el barco donde viajaba fue alcanzado por una gran tormenta. Parecía que el barco se hundiría. John Newton, en medio de la angustia por la situación que estaba viviendo ahí en el mar, en medio de la tormenta, recordó las enseñanzas de su madre. Se acercó a Cristo. El barco sobrevivió a la tormenta, pero Newton todavía siguió sin cambios en su vida. Él también escribiría que en ese momento no tenía ningún amigo cristiano o ministro fiel que le aconsejara. Así que él aceptó un trabajo como capitán de un barco que transportaba esclavos. Pero John Newton se sentía intranquilo. Ya no le atraía la vida que estaba acostumbrado a llevar. Así que empezó a leer la Biblia y a orar. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Por lo que dejó su trabajo
se dedicó a estudiar la palabra de Dios, fue ordenado como pastor y más adelante tuvo una participación importante en el movimiento que se oponía al comercio de esclavos. Escribió un ensayo para apoyar el movimiento titulado Pensamientos sobre el comercio de esclavos africanos. Eventualmente, el comercio de esclavos se prohibiría en Inglaterra. John Newton es un ejemplo de cómo Cristo transforma la vida de aquellos que se acercan con fe a Él. Al conocer a Jesús, John Newton dejó atrás su vida desordenada y pecaminosa. La primera estrofa del himno Sublime Gracia que él escribió dice así: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Precisamente por esa ceguera que teníamos antes de conocer a Jesús, no nos damos cuenta de lo desagradable que es vivir en pecado. Pero el Señor nos da la vista, nos hace nuevas criaturas y cuando vemos la realidad de la vida pasada ya no nos atrae. Ya no estamos listos o ansiosos para participar de esos actos pecaminosos. Porque una persona cuya vida cambia radicalmente al poner su fe en Cristo puede sufrir entonces el menosprecio de sus anteriores amigos. Puede ser rechazado no solo porque se niega a participar en esas actividades pecaminosas, sino también porque sus prioridades han cambiado y van en dirección opuesta. Mire, en tiempos de Jesús, muchos judíos no querían dar testimonio de Él, pues temían ser expulsados de la sinagoga. Al final del primer siglo, era común que las asociaciones de oficios, por decir como ahorita podríamos decir carpinteros, electricistas, etc., claro que en ese tiempo eran otros oficios, tenían una deidad a quien adorar. Los cristianos, claro está, solo reconocían a Cristo como Señor. No adoraban a esos ídolos, por lo que eran expulsados de la asociación y al ser expulsados significaba que no podían conseguir trabajo. Hay una larga historia de menosprecio y rechazo hacia el creyente. Así que no te sorprendas si tu grupo de amigos lo hace contigo. Pero no estés triste si tus amigos te han dado la espalda por haber aceptado a Cristo como tu único Salvador. Ora por ellos, sigue firme en el Señor. Jesús te sostiene ante el rechazo, las presiones y la oposición. En Cristo y con Cristo verdaderamente amas la vida. En su palabra encontrarás su voluntad. Decide hoy vivir haciendo la voluntad de Dios. Ten la seguridad que Cristo nunca te abandona y además Él nos ha hecho familia. Por eso usted no está solo, usted no está sola. Si tiene una necesidad o una acción de gracias, comparta su petición o acción de gracias con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Repito, 811-590-9879. Estaremos orando por ti. Recuerda, puedes llamar, escribir o dejar un audio, como lo prefieras, a cualquier hora del día o de la noche. Somos familia y tú no estás solo, tú no estás sola. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Suena Familiar. Escucha y descarga los programas, suscríbete y te invitamos a darle like. Activa la campanita y comparte los programas con tus seres queridos. Regresamos con Joel, quien nos va a decir, en el poder de Dios podemos vencer cualquier actitud negativa que pudiera venir a nuestra vida. Adelante, Joel. Estamos de regreso y gracias por acompañarnos, especialmente a aquellos que siempre están con nosotros, que siempre buscan ese tiempo para sintonizarnos, especialmente a la hermana Elvira y a la hermana Griselda, que siempre están apoyándonos. Gracias a todos ustedes que hoy nos escuchan, porque sabemos que Dios Todopoderoso va a bendecir sus vidas cuando venimos, escuchamos su palabra y la ponemos en obra. También te quiero decir algo importante, que cuando no tengas un radio ahí a la mano para escuchar el programa, puedes bajar la aplicación en tu celular, la aplicación de Grupo Radio Alegría. Te vas a tu celular, ahí en la App Store o en Play Store, ahí vas a poder encontrar la aplicación de Grupo Radio Alegría, la bajas y luego buscas la estación Radio Esperanza y ahí vas a poder escuchar los programas en vivo. Así que es otra opción en dado caso que no tengas un radio ahí a la mano. Seguimos adelante. La serie Ama la Vida, tema Vive haciendo la voluntad de Dios. Todo esto que estamos viendo ahora va enfocado a la vida antes de Cristo y después de Cristo. Y el bautismo nos da una luz maravillosa en este tema.
ya que el bautismo simboliza la experiencia de haber sido sepultado con Cristo, muriendo al pecado y resucitando con Cristo en una vida nueva. Qué maravilloso, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo ahora nos va llevando a ese punto, familia, de hacer un parteaguas en nuestra vida de lo que era antes y lo que es hoy. Una vida nueva en Cristo. La tristeza, la depresión, el temor y emociones parecidas a esas no tienen nada que ver en nuestra vida nueva que tenemos en Cristo. Ojo con eso, familia, apúntale. La tristeza, la depresión, el temor, cosas parecidas no tienen nada que ver, lo repito, en nuestra nueva vida en Cristo. Y cuando aparecen, debemos inmediatamente eliminarlas. Y podemos hacerlo, familia. No creas que esas emociones las arropes o las adoptes o las dejes vivir contigo como si fueran algo normal. Es como si agarraras una víbora de cascabel y la quisieras como mascota, ¿verdad? Tarde o temprano te va a tirar la mordida porque esa es la naturaleza de esa víbora. Y así las emociones no son buenas para nosotros, ese tipo de emociones que les comento. Por eso tenemos que eliminarlas. Las podemos vencer en el poder de Dios, que vive y actúa en ti por medio de Jesucristo. Familia, alégrate este día. Qué hermoso es nuestro Señor. Así que tenemos en Cristo el poder para hacerlo. Ahora mira, fíjate cómo dice ahí en Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, oh Señor, qué hermoso, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí nos está diciendo, es que tú ya moriste. Joel ya murió, ahora vive un nuevo Joel. Un Joel donde Cristo está viviendo. Fíjate, así que todas las traumas, todas las cosas que yo traía antes de venir a Cristo fueron cortadas en el nombre poderoso de nuestro Señor y fui regenerado. Con los genes de Dios tengo una nueva vida en Cristo. Fíjate qué precioso. Y luego sigo leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Oh Señor, qué increíble. A fin, fíjate, ¿cuál es el propósito? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué maravilloso es esto! Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Oh, Señor! Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la clave, familia. No tenemos por qué servir más al pecado. Todos los días que nos resten de vida, vamos a vivirlos con Cristo, en Cristo. ¿Cómo es eso? Haciendo su voluntad y no la nuestra. Porque si yo hago mi voluntad, estoy viviendo bajo mi régimen, bajo mi vida antigua, pecaminosa. Hoy mi vida debe estar basada, regida, controlada y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde yo voy a encontrar la victoria, porque aparte ya fui muerto, como el símbolo del bautismo, muerto al pecado y vivo, vivificado en Cristo Jesús. Así que ya no digas, ya no puedo. Los ya no puedo, ya no funcionan aquí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo salir de la tristeza, puedo amar la vida, puedo ser feliz en medio de las tragedias, en medio del dolor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, mi Señor, qué hermoso, familia. Así que hoy te invitamos a que lo hagas de esa manera. Todos los días que te resten de vida, pon ese plan en tu mente, en tu corazón, y dile al Señor, el Señor te va a ayudar. Señor, yo quiero todos los días que me resten de vida, todo lo que me resta de vida, quiero pasarla a tu lado. Quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte. Ayúdame con esas situaciones que me estorban para lograrlo. Y vas a ver que el Señor te va a ayudar. Te va a vivificar, te va a levantar en victoria, familia. Y es algo maravilloso. Así que te invitamos a hacer eso. Pero no hemos terminado. Viene Paco con el cierre del programa. Encantado, familia, de participar, encantado de tener estos minutos con ustedes. Sé y estoy seguro en el Señor que sus vidas van a ser bendecidas. Nada más,
Agárrate de la mano del Señor. Que Dios te bendiga. Seguimos adelante, Paco, te escuchamos. Es verdad, Joel, en Cristo tenemos una nueva vida que es emocionante, es plena, es victoriosa. Por eso el énfasis en esta mañana es vivir haciendo la voluntad de Dios. Leemos ahí en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Resaltemos lo que nos dice Pedro: vivamos conforme a la voluntad de Dios, el tiempo que nos resta en la tierra. Tal vez sean meses, pocos años o muchos años, el tiempo que Dios nos conceda permanecer en la tierra, que nuestra meta sea vivir conforme a la voluntad de Dios. Es importante enfatizar el llamado de Pedro, porque mucha gente no vive así. Algunos hacen una lista de cosas o logros que desean hacer o tener antes de morir. Vemos que algunas personas ponen todo su empeño y recursos para hacer realidad las cosas que aparecen en su lista. Otras solo esperan que esas cosas que les gustaría lograr o tener sucedan, aunque muchas veces esas cosas son inalcanzables o no tienen los recursos para hacerlas realidad. En Estados Unidos, mire usted, se han publicado los resultados de muchas encuestas realizadas por universidades, periódicos o instituciones sobre la lista de cosas que la gente quisiera hacer antes de morir. Por ejemplo, la Universidad de Stanford llevó a cabo una encuesta donde participaron 3,056 personas. A estas personas se les hizo la siguiente pregunta. Escuche, ¿tiene usted una lista de cosas que hacer antes de morir? Si la respuesta es sí, escriba por favor su lista en orden de importancia. Un dato que reporta la Universidad de Stanford es que el 95% de los participantes que mencionaron que la fe o la religión o la espiritualidad era importante para ellos, dijeron que habían hecho esa lista. Ahora bien, las respuestas de los participantes fueron agrupadas por los investigadores en 6 grandes temas. A continuación los voy a mencionar en orden de importancia, primero el más importante y así sucesivamente. Como número 1 aparece: la gente quisiera viajar antes de morir. Esto lo mencionaron el 78.5% de los encuestados. Viajar como recorrer Europa o visitar algún lugar exótico. Número 2, el 78.3% de las personas dijo desear alcanzar una meta personal. Por ejemplo, tener alguna promoción en su trabajo, alcanzar el peso ideal. Parece sorprendente, pero mucha gente se preocupa por su peso y así contestaron el 78.3%. En tercer lugar, el 51% dijo desear vivir eventos significativos antes de morir. ¿Cuáles eventos significativos? Pues ser padre, casarse, graduarse, convertirse en abuelos. El 16.7%, como número 4, mencionó el deseo de pasar tiempo de calidad con amigos o familia. Es decir, realizar actividades con los amigos, con la esposa, con los hijos. El 16.1%, como número 5 en prioridad, mencionó lograr estabilidad financiera. Es decir, tener un buen sueldo, colocar un buen plan de jubilación. Y finalmente, como número 6, el 15% mostró su deseo de realizar alguna actividad atrevida, como por ejemplo viajar en globo, participar en un safari o saltar en paracaídas. ¿Qué le parece la lista? Son cosas que suenan interesantes, parecen buenas, algunas de ellas al menos, pero ¿nota usted algo raro? ¿Ya se dio cuenta? No se menciona a Dios. Según los resultados de la encuesta, la mayoría de las personas no tienen como prioridad hacer la voluntad de Dios. Su proyecto de vida gira en torno a uno mismo. En su mayoría, la gente busca lo opuesto al llamado que hace Pedro de vivir el resto de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ya vimos lo que busca la gente y desea la mayoría de la gente. La intención no es criticarlos o juzgarlos, más bien lo importante es reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿En tu proyecto de vida se encuentra este mandamiento? ¿Vivir el resto de tu vida haciendo la voluntad de Dios? ¿Tu anhelo es desarrollar el don que Dios te ha dado, ministrar a otros, predicar el evangelio? Espero que tu respuesta y mi respuesta sea un sí contundente, que vivamos con el anhelo de hacer la voluntad de Dios. De tal forma que en las épocas donde haya dolor y sufrimiento, nuestra vida esté firme con el propósito de vivir haciendo la voluntad de Dios. O en la época donde haya alegría y abundancia, no perdamos de vista
vivir haciendo la voluntad de Dios. Comprometámonos hoy con el Señor a obedecer y vivir haciendo su voluntad. Aquellos hombres y mujeres que vivieron haciendo la voluntad de Dios tuvieron vidas de victoria. Por ejemplo, Josué, que conquistó y repartió la tierra prometida. Tuvieron vidas que llevaron fruto abundante al Señor, como Pablo, que fundó iglesias en Asia y en Europa. O tuvieron vidas donde fueron sustentados en alguna de las situaciones más adversas, como Ruth, que en medio de la pobreza y la escasez fue alimentada. Así que entreguemos el resto de nuestra vida a Dios y vivamos haciendo su voluntad. Amemos la vida. Amado auditorio, llegamos al final de este programa. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana victoriosa. Deuteronomio 31:8 nos dice, el Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo, no te desanimes. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.